accidentes de tránsito vienen siendo una preocupación en todas nuestras sociedades y por supuesto que en la nuestra también, en Uruguay. En nuestra comunidad solemos afirmar que no tenemos cultura de manejo debido a que nuestras maniobras y comportamientos son no adecuados en lo cotidiano. Lo cierto es que las noticias nos informan terribles accidentes que se llevan vidas humanas y que de pronto muchos de ellos podrían haber sido por falta de previsión. Mi nombre es José Walikowski, te invito en los próximos minutos a conversar sobre este tema y de alguna manera develar aquello que forma parte de la cultura del manejo y de la cultura segura del manejo. Vayamos pues entonces. Los accidentes de tránsito son prevenibles. No ocurren por casualidad, sino porque existen causas. Entre estas últimas, decimos que el factor humano aporta el 90% de la ocurrencia de accidentes, implicando la falta de atención y previsión en la cadena de sucesos que componen el hecho accidental. Una primera conclusión podría ser entonces la necesidad imperiosa de contar con educación para el tránsito que contribuya con ese factor humano y construir así la cultura del tránsito seguro. Si de accidentes estamos hablando, convengamos citar algunas curiosidades de la historia. En este caso vamos a compartir un poco la ocurrencia del primer siniestro de tránsito en la historia. Casualmente, el primer vehículo comercial, o sea que salió a la venta para uso público, fue el ideado por Carl Benz en 1886, y a raíz de ello vino la historia de lo que hoy llamamos el tránsito y el tráfico, concretamente de los vehículos en calle. Desde aquel accidente hasta el día de hoy, el fenómeno se ha multiplicado y se ha transformado, quizás también en una palabra que está de moda, a la cual llamamos pandemia. Escuchemos esta noticia y compartámosla para luego proseguir ya con la temática específica de este módulo. Adelante. El 17 de agosto del año 1896 se produce el primer accidente de tráfico. Bridget Driscoll, de 44 años, se convierte en la primera persona que muere como consecuencia de un accidente de circulación. Driscoll, que se encontraba acompañada de su hija, cruzaba una zona de Crystal Palace en Londres cuando un automóvil de la compañía de coches a motor anglo-francesa que realizaba una exhibición la atropelló. Los testigos señalaron que el vehículo iba a gran velocidad. Sin embargo, los técnicos comprobaron que era incapaz de superar los 7 km por hora. Las autoridades señalaron que se había tratado de un hecho accidental que no debía volver a ocurrir. Lo destacamos en las misceláneas. Como complemento a esta histórica noticia, podríamos mencionar que la progresión del proceso mundial de motorización por cada 1000 personas varió sustancialmente y por tanto el parque automotor en nuestras ciudades, en nuestras rutas y caminos creció exponencialmente. Aquí tenemos en esta figura, podemos decir que hoy en día, tal como resume allí, en un siglo la mitad de la humanidad llega a andar sobre ruedas. Y esto no es poca cosa, sino que al contrario, es la configuración del problema que pretendemos atacar. En base a ello, justamente, son las reflexiones que siguen y la identificación de aquellas posibles soluciones. Entre ellas, la de invocar o identificar el factor humano como elemento fundamental en la ocurrencia de accidentes de tránsito. Básicamente, los principios generales del tránsito son aquellos que orientan y fundamentan a las autoridades, a los legisladores, acerca de los posibles contenidos que pueden reunir las normas. Para este caso, las normas de tránsito. Estos principios generales del tránsito tienen origen
bien marcado en el orden constitucional, o sea, a partir de la ley fundamental de nuestro país, y otros aportes que surgen a raíz de los valores sociales, que si bien son propios de cada época, y debido a que esos valores pueden cambiar también, son los que después ameritan la revisión de estas normas y su actualización. Pero de todas formas, tanto la Constitución como los valores sociales del momento aportan aquellos lineamientos y aquella orientación hacia qué plasmar, qué contenido darles a las normas. En este caso, la norma de tránsito, con el fin de que en materia comunitaria se reflejen justamente esos valores en hechos y en actos, en nuestro conducir, en nuestro transitar en la vía pública. Podríamos decir que los principios generales del tránsito son una materia pendiente en nuestra información. De nada sirve conocer las normas de tránsito si para aplicarlas en la vía pública, cuando circulamos, cuando conducimos un vehículo, no somos capaces de poner en práctica aquellos otros fundamentos que hacen que, de alguna manera, las normas tengan un sentido en el orden y en la seguridad de nuestra circulación. Por este motivo es que vamos a ir viendo cada uno de los principios, reiterando y recordando de que muchos emanan de la norma constitucional y otros surgen de los valores sociales que hacen que de alguna manera nos exija transferirlos en hechos y en actitudes que hagan más seguro nuestro tráfico. Conversaremos en este primer punto el principio de la libertad de tránsito. El uso de la vía pública es libre, tanto para peatones como para quienes circulan en vehículos. Esta libertad solo puede ejercerse respetando varias normas o ciertas normas dictadas por la autoridad para la garantía y seguridad de la sociedad. Cabe preguntarse en este punto, en esta definición, si la libertad de circulación o la libertad de transitar por la vía pública se ve restringida, o se establecen ciertos límites que de alguna manera configuran una restricción a la libertad. Convengamos que a medida que la circulación se complica por el alto número de vehículos que circulan, el tráfico se vuelve más complejo y arriesgado. Por tanto, la necesidad de establecer un orden se vuelve necesario. Y ahí es donde nosotros como conductores o como participantes del tránsito en nuestras vías, ya sea en ruta, en la calle, se torna esencial justamente la consideración de estas normas. Muchas veces dado por sentado de que las conocemos, pero aún así, basados en nuestro impulso, en nuestro apuro, en nuestra desatención, violamos este tipo de principios. Es decir, reconozcamos que cuando violamos este principio estamos coartando la libertad de otra persona en la circulación. Nosotros, en general, defensores de los principios de libertad, evidentemente que deberíamos tener muy en cuenta que cuando circulamos no solamente lo hacemos en ejercicio de nuestra propia libertad, sino también en el ejercicio de respetar la libertad de los demás. Cuestión bastante básica y elemental para justamente considerar los principios que después mencionaremos acerca del tránsito. Convengamos que no existe la circulación ilimitada o absoluta, sino aquella que está restringida en función del interés justamente general y del bien común. Podemos concluir que todo ciudadano cumpliendo con las exigencias legales tiene derecho a la circulación, incluyendo la conducción de un vehículo. Ejemplo de normas reglamentarias típicas, por ejemplo, el conducir por la senda derecha, que después vamos a ver qué trascendencia tienen este tipo de normas. Respetar los límites de seguridad, la prohibición de conducir bajo efectos del alcohol o las drogas o los psicofármacos,
circular con libretas o licencias de conducir vencidas o adulteradas. El control sobre este tipo de aspectos que de alguna manera parecen en algunos casos muy cercanos a la posibilidad de generar daños o lesiones, pero recordemos, esto es justamente lo que garantiza es el orden a nivel general y comunitario y por ende social. No poco importante es el estado y la conservación de los vehículos. No es solamente por nuestra propia seguridad, sino también por la seguridad de los demás. Convengamos entonces que el derecho a transitar es imprescindible, ya sea para el desarrollo social, político y económico de cualquier sociedad u organización estadual. Por lo tanto, nos convoca a respetar las normas en pos de salvaguardar los bienes tan preciados como es la vida y la salud. El derecho a transitar depende en su ejercicio del respeto a las normas y a las condiciones personales de quienes pretendan transitar. No es poca cosa. Es decir, este principio de alguna manera es el que es el pilar, es el que establece un pilar para el desarrollo de todo lo que viene detrás, para hacer nuestro tránsito seguro. Y si de alguna manera nuestra actitud contraría este principio, estaríamos convocando a lo que es justamente la inseguridad, la posibilidad de daño o lesiones a las demás personas. No en vano se ve manifestado muchas veces en la imprudencia y en lo que ya hemos mencionado en este video, donde más del 90% de los accidentes son convocados por el factor humano. No poca importancia tiene este principio, más allá de que al analizarlo o al quererlo entender es muy fácil, muy accesible. Lo difícil es traducirlo en hechos cuando transitamos en la vía pública. A continuación, conversaremos un poco acerca del principio de seguridad vial. Es aquel que apunta o enuncia que toda persona que transita o participa del tránsito vehicular asume algún tipo de riesgo. Parece sencillo, pero como no existe la seguridad absoluta, se adoptan normas que implican obligaciones y prohibiciones con el fin de minimizar los riesgos y por consecuencia reducir la ocurrencia de eventos accidentales. Lo importante de este principio es que presupone la adopción de la conducta debida para evitar accidentes o causar daños, asumiendo una conducta de prevención. Y allí volvemos a iniciar nuevamente el comentario, profundizando un poquito esta frase, para explicar un poco cómo nos sentimos nosotros cuando conducimos o cuando transitamos por la vía pública. Me refiero a qué actitudes tenemos, qué actitudes adoptamos en la conducción, ya sea cuando por distracción o desatención o por negligencia o por encontrar otro tipo de motivaciones que hacen que nos desviemos de nuestra situación en el escenario del tránsito. Nuestra responsabilidad, en definitiva, recae en velar por adoptar aquellas conductas que nos hagan previsibles hacia los demás y no representemos alguna amenaza que por alguna consecuencia que pudiéramos ocasionar generáramos accidentes, lesiones o daños a las cosas. Todos los actores del tránsito deben abstenerse de realizar cualquier tipo de acto que pueda constituir un riesgo, un peligro o un obstáculo. ¿Acaso esto nos hemos preguntado alguna vez si realmente lo hacemos? ¿Evaluamos que nuestras maniobras puedan configurar un riesgo o una amenaza para los demás? ¿O simplemente actuamos desde una perspectiva individual? Este tipo de actitud, este tipo de hábito que deberíamos desarrollar es el esperado por las normas del tránsito, las cuales muchas veces creemos saber y dominar, pero que a la hora de ser partícipe de un evento accidental no las reconocemos como tales. Es así que surgen las normas específicas del tránsito plasmadas a través de leyes,
decretos, reglamentos, ordenanzas, según el país al que hagamos referencia. Pero no olvidemos algo, estas normas son las que de alguna manera nos dan la garantía de generar los márgenes de seguridad para transitar de manera íntegra y volver todos los días a casa. Creo que es una forma de garantizarle a la sociedad, y nosotros somos parte de la sociedad, es decir, nos integramos comunitariamente en un escenario llamado el del tránsito, por el cual deberíamos también participar de manera preventiva a través de nuestros actos, fundamentalmente, y nuestra conducta. El principio de la conducción dirigida, en su enunciado, menciona que todo conductor debe permanentemente tener el control de su vehículo o animal. Cuando hablamos de animal, sabemos que en nuestras vías públicas, en nuestras calles, muchas veces circulan vehículos de tracción a sangre, ¿verdad? Por tal motivo hacíamos referencia a ello. Básicamente se trata de considerar o tener en cuenta lo que son aquellos aportes que podemos hacer desde nuestra actitud y desde nuestra atención, el mantener la prudencia. Muchas veces vamos a ver más adelante, cuando hagamos alguna inducción o alguna introducción al manejo defensivo, que no solamente basta con hacer valer la norma de tránsito. Muchas veces la prudencia puede generar la posibilidad de evitar un accidente. La noción de espacio, donde colocamos o insertamos nuestro vehículo mientras estamos circulando, el control de la velocidad, ya sea por exceso o por mínimo, las condiciones atmosféricas, de hecho que pueda existir niebla o que pueda existir lluvia, viento, el ritmo del tráfico, cuántas veces alterado ya sea por el exceso de velocidad o también por el mínimo de velocidad que desarrolla un vehículo en la población que transita. Otro aspecto podría ser el estado del pavimento. Básicamente, resulta poner en práctica aquello que nos exigen para la obtención de la licencia de conducir. Generalmente estudiamos mucho para ese día, pero luego no demostramos a diario todo lo que para ese día nos preparamos, y no demostramos a diario en hechos lo que aprendimos. Recordando que dicho documento, como elemento testimonial de nuestra idoneidad para la conducción de un vehículo, justifica de alguna manera el hecho de que permanentemente esa idoneidad la estamos poniendo en práctica. Aquí redunda el adaptar nuestra conducción con el fin de evitar accidentes, pero yo iría un poco más allá. Si nuestra actitud en el manejo demuestra la educación y la formación en el manejo seguro, no esperaría llegar al punto tal de evitar el accidente puntual. No haría referencia a tal, sino la de evitar la incomodidad al resto de las personas que comparten conmigo el escenario del tránsito. La pregunta sería, ¿puedo yo evaluar mis maniobras de manera previa como para evitar incomodar al resto de los conductores, al resto de las personas que transitan en la vía pública, como puede ser un peatón, una bicicleta, una moto? ¿Puedo evaluar? ¿Puedo poner en práctica esa actitud? Yo diría que este sería el comienzo de la posibilidad de no solamente dirigir mi vehículo, sino también la del hecho de no verlo desde una perspectiva individual, sino desde un punto de vista de la convivencia colectiva que desarrollamos en el escenario del tránsito. No estamos solos en la calle, no estamos solos en la ruta. Hay otras personas que transitan. Y si todos adoptáramos esas medidas como forma de educación, como forma de no permitirnos realizar otro tipo de maniobras que de alguna manera alteren la normal circulación tuya o ponga en riesgo también mi condición de conductor. Veamos ahora otro principio, el que refiere a la regularidad técnica. En materia de seguridad en el tránsito y por consecuencia en el espíritu de las normas jurídicas, existe un axioma o máxima que conduce a negar el carácter de caso fortuito o fuerza mayor al siniestro vial, cuyas causas son los desperfectos en las fallas mecánicas.
El principio de regularidad técnica implica la obligación de controlar continuamente el estado del vehículo, realizar las operaciones de mantenimiento, ya sean necesarias o que se requieren por razones típicas del funcionamiento del mismo. Algunas de las normas referencian al recambio de piezas desgastadas y efectuar reparaciones que garanticen el buen estado de marcha y en condiciones de funcionamiento, lo que no tiene un propósito de beneficio particular, sino un fin de seguridad general. ¿Recuerdan el principio de seguridad en el tránsito? Bien, esto de alguna manera garantiza no solamente mi seguridad particular, sino es que también garantiza la seguridad hacia los demás. Salir con un vehículo a la vía pública, del cual no está en condiciones por razones de mantenimiento mecánico o de posibles fallas, implica no solamente la posibilidad de mi accidente o de mi integridad física y humana, sino que también implica una amenaza hacia el resto de los participantes del escenario del tránsito. Allí redunda justamente el principio de la regularidad técnica. Podemos compartir de que el mal estado de mi vehículo no solamente redunda en un riesgo hacia quienes transitan o viajan conmigo en el mismo, sino que también representa una amenaza hacia el resto de los participantes del tránsito en el escenario del tráfico, concretamente. El principio de la confianza nos dice así: todo conductor puede circular con la confianza de que los demás usuarios han de respetar las normas de circulación. Parece sencillo, ¿no? Este principio implica que todos y cada uno de los usuarios entre sí tienen mutua confianza con referencia a la conducta diligente de sus semejantes. Un ejemplo concreto: yo circulo por la derecha, tú circulas por tu derecha. Si en algún momento nos encontramos en una vía pública en sentido contrario, el hecho de que ambos respetemos ese principio nos generará la confianza necesaria como para poder transitar con toda seguridad, ¿verdad? Este principio tiene mucho peso a la hora de hablar de educación vial, sobre todo a temprana edad. Aquí es donde redunda un poco la formación de nuestros futuros conductores. El principio falla cuando muchas personas en situaciones idénticas realizan actos diversos, apartándose justamente de la legalidad o de aquello que de alguna manera esperada nos prometía la posible circulación normal. ¿Qué implica ello? Que cuando hay alguien que altera el normal tránsito o la normal trayectoria o la maniobra inesperada genera de alguna manera alguna dificultad. ¿Recuerdan cuando en algún momento de este video mencionamos el hecho de que fuéramos predecibles para los demás? Bien, aquí es donde juega un poco el principio de la confianza en el tránsito. Un ejemplo: un peatón cruza la calle en forma imprudente, un cruce con luz roja. El conductor debe prever esta circunstancia manteniendo el dominio del vehículo, que es el principio de la dirección, o sea, de la conducción, ejecutando una maniobra evasiva o deteniendo la unidad. Bien, este principio de la confianza con relación a la conducta ajena no exime el deber de nosotros prevenir ese riesgo posible y en consecuencia evitar los resultados, él o los accidentes. En principio de la confianza considera que todo usuario de la vía pública actúe confiado en que los demás respetarán las normas vigentes, es decir, respetarán también los principios que ellas fijan, sin perjuicio de que ante alguna transgresión de otro, el usuario pueda generar una situación de peligro. El principio de la confianza no exime de estar atentos y prevenidos acerca de posibles conductas irregulares de las demás personas. El principio de la prudencia está constituido por varios aspectos que ya hemos venido mencionando. Básicamente, habla que los conductores y peatones que tomen parte del tránsito deben conducirse y comportarse en forma tal que no incomoden, perjudiquen o afecten a los demás vehículos, personas o cosas. Se relaciona con la atención que tenemos en el tránsito, el no desviar la atención, como por ejemplo el uso del celular. Las precauciones que deberíamos tomar en cuanto a nuestra condición, nuestro estado psicofísico, al salir a la conducción, a la vía pública, el dominio que tenemos sobre la unidad, si es una unidad que ya es de uso habitual o es una unidad nueva, el mantenimiento del vehículo,
Las protecciones que deberíamos adoptar, por ejemplo, el uso de lentes de sol. El hecho de conservar, por ejemplo, aspectos de qué llevar dentro del vehículo, ya sea, por ejemplo, el ejemplo de las cargas, que muchas veces cargar de paquetes o de cajas porque salimos de compra, obstruimos hasta parte de nuestra visibilidad acerca de los espejos, o el hecho de llevar animales, que muchas veces los vemos en otros vehículos, donde a veces el comportamiento de puede influir también en una condición o en un aspecto de nuestro manejo. Todo usuario de la vía pública está obligado a no hacer todo aquello que signifique trastornos o peligros de circulación. Ahí justamente donde se involucran todos esos aspectos. El hecho de llevar lentes, el hecho de considerar el estado de nuestro vehículo, el hecho de no sobrecargarlo, el hecho de no llevar animales o de llevar animales bajo cierta condición. A modo de ejemplo podemos decir que circular a exceso o a alta velocidad puede resultar un trastorno. Estacionar en un lugar inhabilitado también resulta en un trastorno. Efectuar maniobras que en áreas donde no está permitido generan también un peligro para los demás. ¿Cuál es la idea? La prudencia en general no está escrita en las normas de tránsito. Está escrita quizás en esta temática específicamente para nuestra actitud. Y de actitud las normas de tránsito no hablan. Hablan de lineamientos concretos de hasta dónde están los límites marcados en el escenario del tránsito. Vamos a conversar ahora sobre el principio de idoneidad. Idoneidad es una cualidad que tiene una persona u objeto para servir a un determinado fin. También usamos el término capacidad como sinónimo de idoneidad, ¿verdad? En muchos casos decimos esta persona es idónea en tal cosa o tiene la capacidad de hacer tal cosa. Bien. Para conducir un vehículo, la idoneidad requerida debe reunir capacidad de atención, concentración, habilidad, conocimiento y estabilidad nerviosa. Jugaría que si analizamos todos estos aspectos y los observamos en el escenario de nuestro tránsito, deberíamos ver que muchos de estos componentes no integran la idoneidad de algunos conductores. Una persona puede tener capacidad física, intelectual, psíquica, pero puede carecer de habilidad para conducir. La capacidad para conducir, que se exige con carácter general, no solo debe demostrarse en el momento en que queremos obtener la licencia o rendimos el examen para obtener la licencia de conducir, sino que la misma debería mantenerse y demostrarse en todo momento. Esto sería otro aspecto a considerar en la observación de nuestros conductores en el tránsito, en el escenario del tránsito, ¿verdad? Se presume que quien tiene una licencia de conducir tiene aptitud física, psíquica, conocimiento y habilidad para conducir un vehículo. La presunción a favor que proporciona la tenencia de la licencia no existe. No existe tal cualidad, tal idoneidad, cuando no tenemos la misma. Es decir, la licencia de conducir es un documento probatorio de nuestra idoneidad para la conducción. Aún en caso de tenerla, admite prueba en contrario. ¿Qué significa ello? Que cuando efectuamos alguna mala maniobra, cuando la autoridad del tránsito nos observa por realizar algún manejo no adecuado en la vía pública, concretamente nos está demostrando que nuestra idoneidad se está poniendo a juego. Dependiendo de la magnitud o de la seriedad o de la gravedad que dichas maniobras o actitudes en el tránsito sean valoradas, justamente será la posibilidad de que dicha licencia sea retirada. Creo que justamente este es un pilar interesante porque desde el punto de vista administrativo la licencia de conducir convendría en entenderla no como un derecho sino como un privilegio que de alguna manera se relaciona con aquel principio de la libertad de tránsito que habíamos visto al comienzo de estos puntos. Estos principios tienen mucho peso a la hora de hablar de educación vial, sobre todo a la temprana edad. Si de hecho esto se cultivara a nivel de información y de valores aportados a través de la educación en la temprana edad, seguramente contribuiríamos a la posibilidad de contar con conductores con mayor respeto
por las normas y a la previsión de conductas adecuadas a la seguridad, o sea, coherentes con la seguridad y con la protección de los valores que implica la conducción y de los valores que implica el cuidado de la salud y de la vida de los semejantes. Estimamos que uno de los factores de riesgo de nuestro tránsito pasa justamente por no contar con sólidos fundamentos de educación basados en los principios mencionados. Esa ha sido la idea de este video, es de transmitir elementos que configuran parte de nuestra actitud y de valores concretamente que fundamenten nuestro andar seguro en el escenario del tránsito, independientemente de las normas de tránsito. Estos principios, considerándolos como tales, se adaptarían perfectamente a cualquier normativa de tránsito del mundo. El conocimiento de las normas puntuales viene después, ¿verdad? Los principios que hemos comentado y compartido, si bien son asimilables sin mucho esfuerzo intelectual, diría que suenan de perogrullo. Sin embargo, tal como dice la imagen, son los incumplimientos en cada día, en cada momento, los que configuran las principales causas de accidente. No es que no existan normas de tránsito, sencillamente es nuestra actitud la que convoca, o la poca valoración, la poca consideración de estos principios la que convoca a la ocurrencia de accidentes como tales. Para que no caigan reincidencias conceptuales, podríamos resumir que si los conductores de vehículos tuvieran incorporados estos principios, seguramente la actitud en el manejo sería otra. Y esto era un poco a lo que apuntamos y a lo que apunto concretamente en la intencionalidad de este video. Nuestro tránsito es un reflejo de nuestra educación. O sea, refiere al respeto hacia las personas, hacia nosotros mismos, en favor de un número sensible menor a los accidentes que ocurren. No significa que no ocurrirían los accidentes, la idea sería bajar la probabilidad de ocurrencia mediante la buena actitud, la buena disposición y el saber qué es lo que estamos haciendo mal, que sería, a mi criterio, el principal factor, identificar nuestras actitudes frente a las de los demás. Si coincidimos que para generar una cultura de manejo o cultura de tránsito es necesario respetar aspectos básicos como los señalados en los principios, podemos concluir que nosotros, como profesionales de la prevención, deberíamos asegurarnos de que nuestros conductores conozcan y asuman esta referencia en su actitud de manejo. Considerando que el entrenamiento en el manejo, el conocimiento de las normas de tránsito, el análisis de los itinerarios son de vital importancia, dichas instancias solo pueden tener firmeza si antes no se ha incorporado justamente el criterio de estos principios. La idea es que estos principios nos marquen como casi lo que ha sido nuestra educación. Saber que si vulneramos estos principios, de poco servirán las normas de tránsito. Muchas gracias.